7:34 de la mañana, continuamos con más de Despierta RD y con nosotros nuestro invitado presencial. De esta mañana nos acompaña Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Buenos ustedes días, por la Mariel. invitación. Buenos El días. ministro más joven. Así es, el ministro más joven. Y con mayor reto, sobre todo en estos últimos meses, ministro, tomando en cuenta todas las variedades y todas las aristas que se han puesto sobre la mesa con el tema de la pandemia, no lo han tenido fácil. Nada fácil, pandemia, elecciones, cambio de gobierno. Así Tormenta. es. Yo quisiera empezar justamente con eso. En medio de la pandemia hemos visto mucha actividad de parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre todo en el tema de las certificaciones. Lo mencionaba y lo veía y yo decía, caramba, en esta época se puede certificar con tal o cual cosa, hay espacio. Pero cuéntanos de esto porque esto lleva un proceso. Efectivamente, tenemos unos meses trabajando en las distintas certificaciones que hemos alcanzado, hasta el momento 4. Somos la primera entidad del país en certificar nuestros protocolos de manejo y prevención del COVID-19 y lo hicimos conscientes de que como habíamos trabajado en los protocolos generales y sectoriales para el resto de la economía, teníamos que dar el ejemplo en la casa. Teníamos que ser, digamos, la punta de lanza en la aplicación de las cosas. Entonces por eso ya nos certificamos con AENOR y nos convertimos en la primera organización del país, tanto público como privada. También obtuvimos la certificación ISO 9001 de calidad y con eso nos convertimos en el primer sistema de inversión pública de toda América Latina en estar certificado. Y muy recientemente les doy la noticia de que ayer concluyó la fase de auditoría externa y se presentó al Consejo de World Compliance Association y nos otorgaron 2 certificaciones, ISO 19600 de cumplimiento regulatorio y la ISO 37001 de gestión antisoborno, por creer que las organizaciones modernas deben de ser transparentes, deben de gestionar efectivamente sus riesgos éticos y legales. Y con eso pues nos convertimos en la primera entidad de toda América Latina en obtener ambas certificaciones. Les debo decir que no ha sido fácil. Primera, La primera de todas. en América Latina. En América Latina de tener ambas. No ha sido fácil y todo el mérito al equipo de trabajo. Esa fue una meta cuando entraste al Así ministerio. es. Sí, queríamos trabajar el fortalecimiento institucional desde el primer día. Organizamos los equipos de trabajo, tanto para la gestión de la calidad como para cumplimiento regulatorio y gestión antisoborno. Y estuvieron trabajando, a pesar de COVID, me consta que trabajaban todo el tiempo, con muchas dificultades, con teletrabajo, por supuesto, pero de verdad... Siguen con el Sí, formato de nosotros, teletrabajo. claro, porque nosotros habíamos implementado el teletrabajo desde el año pasado, por unas remodelaciones que estuvimos haciendo. Entonces, pasar a teletrabajo por COVID fue sumamente fácil. Pero aún así, en el medio de una pandemia y todo el miedo que había al principio y los distintos sentimientos que ocasiona el saber incluso que miembros de la familia están afectados, pero el equipo se mantuvo trabajando siempre y de verdad todo el mérito a esos técnicos, a esos colaboradores que han alcanzado esta meta. Todo el honor para ellos. Ministro, está en cuenta regresiva. Así Ya es. están a punto de entregar la silla y el balance que puede poner sobre la mesa de la gestión, ¿cuál es? Bueno, como hemos visto, en República Dominicana se ha tenido un crecimiento bastante alto en los últimos 8 años. Estamos hablando de que antes de COVID, hasta 2019, somos el país de mayor crecimiento de América Latina. Teníamos un 6.1% de crecimiento promedio, con una inflación bastante baja, con indicadores macroeconómicos bastante sólidos, pero que esto, que no es nuevo en República Dominicana, porque en los gobiernos del PLD normalmente se ve ese crecimiento económico, en esta ocasión vino acompañado de una significativa reducción de la pobreza. Hemos visto cómo la pobreza ha pasado de casi 50% a un casi 20% antes de COVID-19, de cómo en los gobiernos de Danilo Medina la pobreza extrema ha pasado de un 9.9% a un 2.7%. Entonces la verdad es que con muchos retos que tuvimos que enfrentar luego de una crisis económica 2004, pues hemos visto que la economía ha despegado. Claro. Y trabajando con los sectores productivos, porque hay que decirlo, en República Dominicana es el sector privado que lidera el crecimiento económico. Y trabajando pues de la mano con ellos hemos alcanzado mucho. Hoy a principio del programa recordamos o revisamos el balance que nos mandaba Magín Díaz de su gestión, sus memorias 2016-2020 y nosotros hablábamos de que una de las entidades que
tal vez más impacto tienen las recaudaciones por parte de impuestos internos. ¿Cómo proyecta usted el crecimiento de la República Dominicana a nivel interno de las recaudaciones en los próximos meses o años por el tema del mismo COVID? Sabemos que este año vamos a tener una baja significativa en las recaudaciones porque el crecimiento, lejos de ser un 5% como se había previsto antes de saber que iba a existir Claro. COVID-19, pues estará o en 0% o en números negativos, con lo cual eso afecta obviamente las recaudaciones y hace que el gobierno tenga que entrar en un mayor déficit fiscal para poder aplicar una política contracíclica en este año. Eso es de esperarse y hay que apostar y apoyar a que el próximo gobierno pueda realizar las distintas reformas que tengan que hacer para poder sortear las dificultades tanto en términos de salud como en términos económicos. A pesar de que tendrán menos ingresos, eso obviamente los llevará a tener un mayor nivel de endeudamiento. Ahora, en relación con los principales ingresos de la República Dominicana están en el área del turismo y están en el área de las remesas. A hoy, ¿cuál es la situación del país en relación con esto y cuáles son los retos que debería, desde su perspectiva, poner sobre la mesa el nuevo gobierno? Esos son los ingresos de divisas. Correcto, de divisas. Entonces, en los ingresos de divisas sabemos que el turismo va a tener unos años difíciles hasta que las personas se acostumbren y tengan confianza en tomar un avión por varias horas y llegar hasta República Dominicana. Una vez acá, siempre he dicho, tenemos uno de los modelos turísticos más seguros para COVID-19 porque es un modelo de muy baja densidad, al aire libre, con sol y ventilación natural. Entonces, una vez acá, pues están bastante tranquilos, pero tomar un avión, eso los puede llevar a que se lo piensen dos veces. Sabemos que el turismo va a tomar un tiempito, remesas ya se está recuperando, muestra de la solidaridad que caracteriza al dominicano, que ayuda a sus familiares donde quiera que estén, a pesar de las situaciones y circunstancias difíciles. Las ¿Se, exportaciones se recupera de qué manera? ¿Qué números manejan? ya se están recuperando, de hecho han aumentado significativamente comparado con el segundo trimestre del año. De todas formas, Ujú. será menor que el año pasado, eso seguro, pero se ha visto que lo peor ha pasado en cuanto a la recepción de remesas y eso es muy importante, sobre todo para el presupuesto familiar. En cuanto a las exportaciones, también están mejorando, sobre todo las exportaciones de zonas francas. Siempre he dicho que hay un buen nicho de mercado. Y las exportaciones de oro nos ayuda el aumento en los precios del oro. O sea que en términos de divisas, es posible que lo peor haya pasado y que ya volvamos a la estabilidad del tipo de cambio que tanto ha caracterizado los últimos años. Claro, Juan Ariel, el hecho de que la economía dominicana tiene algunos frenos, los restaurantes, por ejemplo, que tienen que cerrar más temprano, y los bares y discotecas, hay muchos sectores que están detenidos porque no se está movilizando los artistas. La pequeña, mediana y microempresa, ahí dicen en uno de los periódicos hace unos días que el 52% no va a poder reabrir. ¿Cómo hacer para tener una planificación correcta y ayudar a que estas empresas puedan tal vez retomar o reformarse para volver a salir? Es uno de los principales retos. En todos los países del mundo, las MIPIMES son siempre las más afectadas, sobre todo porque no tienen el flujo de caja que les permita sostener sus gastos a pesar de tener una reducción importante en los ingresos. Entonces, lamentablemente por eso muchas van a la quiebra y por eso es tan importante aplicar medidas correctas de apoyo financiero a estas empresas, porque la verdad es que lo están teniendo difícil y es muy lastimoso. Es difícil ser ministro de Economía en momentos donde la economía está Siempre sufriendo digo tanto. que esa silla de verdad está caliente, Sí, para los que están y para los que vienen. así es. Fíjese, hay Pero un tema de la apertura del país como tal, y una de las cosas que ha instado la Organización Mundial de la Salud es precisamente a que se ponga el plano sanitario por encima del plano económico. ¿Cuál es su opinión en relación con este tema y si tiene alguna perspectiva de cómo se pudiera hacer? Porque como usted dice, el COVID va a estar con nosotros un buen rato. Reactivar la economía también se va a llevar un buen rato. ¿Qué alternativas se puede tener para poder garantizar la salud de una población y poder continuar el desarrollo del país desde el punto de vista económico? lo primero es fortalecer el sistema de salud. No hay alternativa alguna de cómo podemos encontrar el equilibrio entre economía y salud si no priorizamos la salud. Y por eso es tan importante el aumento significativo en el número de pruebas. Estamos trabajando ahora en alianzas con varias universidades del país para fortalecer sus laboratorios de biología molecular y con eso puedan implementar el procesamiento de las pruebas de COVID-19 y vamos a aumentar significativamente. Solo estamos trabajando y se anunciará, Dios mediante, la próxima semana. También la aplicación, el contact tracing, para saber los contactos que han tenido
luego de que una persona sale positivo, ya está disponible, lo pueden bajar COVID-19 RD. Invitamos a toda la población a que descargue esa aplicación. Y obviamente el efectivo seguimiento y tratamiento a nivel primero domiciliario y en caso de ser severo o crítico a nivel hospitalario. Entonces, fortalecer el sistema de salud es clave en todo esto. Luego está aplicar medidas económicas que puedan ayudar a las empresas, tanto medidas monetarias, se ha tenido disminución de las tasas de interés, se ha tenido flexibilización de los préstamos y también medidas fiscales, medidas que permitan disminuir los impuestos temporalmente a algunos sectores que están viendo dificultad y también incorporarlos en los programas de compra que está haciendo el gobierno, que sería, por ejemplo, del sector agropecuario si el gobierno no les compra los productos que ahora mismo no le están vendiendo a los hoteles. Eso, digamos, es lo clásico, ¿no? Pero también está trabajar con ciertos sectores que tienen un importante nicho de mercado. Siempre he dicho, nuestras zonas francas ahora tienen una oportunidad increíble de relanzarse para suplir a todo el mundo. ¿De qué De las manera? mascarillas, por ejemplo, que está aumentando muchísimo la demanda, o los respiradores, que son los N95, y los equipos médicos. Nosotros en República Dominicana producimos varios equipos médicos que están aumentando mucho su demanda. Por decirles un ejemplo, aquí se producen los kits para el plasmaféresis. Una persona que se ha recuperado del COVID-19, pues puede donar plasma. Aquí en República Dominicana se están produciendo esos kits y pudiésemos producir también las máquinas de plasmaféresis. Eso por darle unos ejemplos de cómo las zonas francas pueden relanzarse. Pero también la industria farmacéutica. Sí. Nosotros producimos ivermectina, nosotros producimos dexametasona, en su momento producíamos hidroxicloroquina. Entonces podemos ser los grandes suplidores de América en temas también de medicamentos. Claro. Justamente en esa área, Juan Ariel, la parte económica y el tema del consumo local, porque yo decía, ¿quién está salvando a la industria para que la industria se salve, se pueda sostener? El tema de la marca país, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que se producen aquí que pueden tener ese sello de hecho en República Dominicana? ¿Cómo hacer para que estas zonas francas y cualquier otro negocio pueda ser visto con la calidad y con la necesidad de que sea consumido por nosotros dominicanos primero? Ya que podemos tener exportaciones y colocarlo fuera, pero aquí adentro que nosotros también veamos esos productos como de primera. Y ahí quizás conectar con la primera pregunta. Las certificaciones son importantes, porque Claro. las certificaciones son los mecanismos a través del cual un tercero independiente, luego de auditar los procesos y auditar los productos, entonces emite esa certificación de calidad. Y por eso nuestras empresas tienen que incursionar en este tema de las certificaciones, para que los consumidores estén tranquilos de que están consumiendo productos y servicios, en algunos casos, de calidad. Eso sería lo primero. Y también fortalecer los sistemas de encadenamiento productivo. Porque no es solamente que nosotros como personas físicas consumamos más nuestros productos, también que las empresas, en lugar de importar muchos de los insumos, lo compren localmente. Que Así eso es. es parte de los problemas que hay, que dice el productor nacional, yo quiero producir, pero resulta que lo que viene de afuera es más barato que lo que me cuesta a mí poder producir por los insumos que yo utilizo, lo produzco aquí, pero los insumos son importados. Sí, y Eso esos son puede los llevar temas. al dumping en este sentido aquí, de que se venda un producto extranjero muchísimo más barato y eso haga ahogar el nacional. Depende de cuál haya sido la causa de esa diferencia en los precios. Muchas veces es economía de escala. Simplemente se tiene una gran empresa en otro país que produce para todo el mundo y por un tema de magnitud puede producir a mucho mejor precio que cualquier otro productor local mucho más pequeño. Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar en grandes compras para que los productores dominicanos digan, vale la pena invertir, Claro que sí. vale la pena desarrollar toda esta inversión porque voy a tener varios clientes, porque muchas veces uno habla con ellos y dice, no, me parece fenomenal, pero no puedo hacer esa inversión para tener un cliente. Entonces, ¿Y hay hay un tema de planes economía para de eso? escala. Sí, y Porque hemos son esos trabajado mucho. pequeñitos, esa gente que además en Claro. este momento tanto lo necesita, tanta gente que además necesita reinventarse para poder salir adelante en medio de la coyuntura que hay, en medio de tanto despido y de tantas personas que están sin empleo. Y dar el apoyo necesario para facilitar esa reinvención. Por eso, ese apoyo existe, está en papel, está activa. Hay varias propuestas, claro, se han hecho cosas, pero todavía queda mucho por hacer y le corresponderá al próximo gobierno buscar esas políticas que tanto pueden ayudar a la reconversión tecnológica. Tenemos la ley de proindustria, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. ¿Cómo cuáles?
Bueno, primero que nada, préstamos blandos, porque normalmente cuando uno va a hacer una reconversión tecnológica, eso cuesta mucho dinero y la empresa no lo saca de su flujo de capital, de su cash flow, como se dice. Necesita tomar préstamo, entonces que se desarrollen líneas de crédito especializadas para eso. También exoneraciones impositivas. Muchas veces es un tema de distorsiones en el sistema impositivo que me sale más barato traerlo de fuera, pagar ciertos impuestos o no pagar impuestos, pero al comprarlo local sí que ese productor local tiene que pagar como si fuera una venta normal. Entonces hay muchísimas aristas que se pueden trabajar para facilitar esa reconversión tecnológica y esos encadenamientos productivos. Claro, Juan Ariel, quiero tocar un poco el tema político. A ustedes ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué vas a hacer en estos próximos 4 años? Sobre todo porque no serán 4 años, serán menos. Yo sé que las campañas se activaron desde el 5 de julio. ¿Qué hará el PLD, sobre todo con funcionarios jóvenes como tú, que tienen mucho que aportar y que ya en el tiempo que has tenido en este ministerio has demostrado que tienes el bagaje? Muchas gracias. Bueno, el PLD tiene que abocarse a un proceso de reflexión interna. Nosotros muchas veces desde el poder no se conecta igual con la sociedad. Entonces, pues ahora que vamos a estar en la oposición, es un muy importante momento para volver a escucharnos a nosotros mismos, escuchar a todos esos jóvenes de todo el territorio nacional, a todas esas mujeres que quieren involucrarse en la política, que quieren hacer del ejercicio público su vocación. Entonces tenemos que encontrarlos, hablar con ellos, ver cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, tanto a lo interno del partido, pero con la sociedad. Esta nueva sociedad en República Dominicana, ¿qué le preocupa? ¿Cuáles son sus principales metas? ¿Cómo quieren que enfrentemos juntos los desafíos? Y ahí que salga un nuevo PLD. ¿Cree que ese oído que usted está solicitando ahorita que se afine, le faltó quizás escuchar y fue parte de los resultados que se obtuvo en esta contienda electoral? Claro que sí, hay que ser autocrítico y la autocrítica es uno de los elementos más importantes para poder reinventarse, justo que hablábamos de eso anteriormente. Faltó oído. No es fácil afinar mucho el oído cuando se esté en el poder. Eso pasa en todos los países del mundo y más cuando se tiene un ejercicio del poder tan largo. Pero sobre todo, no es fácil cuando la sociedad ha cambiado tanto. La sociedad dominicana de hoy en día no es la sociedad que encontramos cuando retomamos el gobierno en el 2004, que la preocupación principal era salir de una crisis, era reducir la pobreza. Hoy tenemos una sociedad mucho más exigente, mucho más informada, y eso es bueno. Hoy tenemos una sociedad que exige más al funcionario público, exige mayores niveles de institucionalidad, de transparencia, de sistemas novedosos de gestión de la cosa pública, como hablábamos en temas de certificación de ISO, de cumplimiento regulatorio, de antisoborno que nosotros implementamos en el ministerio. Entonces, sí que faltó oído, pero es un tiempo bonito para nosotros volver a afinar el oído y volver a ser una opción de poder que represente los intereses de la sociedad dominicana. ¿Cómo se está llevando el proceso de transición entre usted y el señor Seara Hatton, designado? Bastante fluido. Somos colegas, economistas, colegas también, profesores en universidades dominicanas. Entonces hay una relación profesional, una relación cordial y tenemos reuniones interdiarias muchas veces porque le estamos presentando todas las áreas. Él y yo hablamos con frecuencia de cuáles son los principales retos, de algunos temas administrativos del ministerio. Entonces incluso coordinando algunas de las cosas que ya nosotros estamos haciendo. O sea que ahí ayuda, digamos, una relación personal cordial con la responsabilidad que tenemos de facilitar que el próximo gobierno, pues desde el día 16 de agosto, pueda asumir las riendas de un país que está enfrentando grandes desafíos. Ministro, conversábamos antes de su entrevista que el día que ganó Abinader, las personas que estaban allí no estaban aplaudiendo, estaban pidiendo que cayeran presos las personas que hasta este momento han llevado las riendas porque entienden que ha habido un mal manejo. Bajo esta perspectiva de la población dominicana, ¿cree usted que el PLD va a poder resurgir y resurgir con más fuerza? Definitivamente. Yo creo que muchas veces cuando se tiene esa percepción de la corrupción, nos tendemos a enfocar primero que nada en un fenómeno regional. El tema de Odebrecht nos pegó a todos los países, también en algunos casos que uno pudiese pensar, pero cuando analizamos, el PLD está lleno de muchas personas muy valerosas, de personas que han dado su vida al ejercicio público, que lo han hecho con transparencia, que lo han hecho con mucha pasión. Entonces es hora de que la población también conozca
muchos de esos casos. Es hora de que al volver a las bases, al volver al diálogo con las comunidades, vean esos casos. Y les puedo decir que tuve la bendición de trabajar con todo el gobierno, porque anteriormente estaba en presidencia, y presidencia es muy transversal, igual que economía. Y encontré miles de personas que de verdad son ejemplos de servicio público, son verdaderos héroes anónimos que hacen a través del ejercicio de sus funciones en el gobierno una verdadera vocación y su entrega a la patria. Es hora de que el país también sepa de muchos de esos casos y es hora de que nos sentemos a hablar ya de tú a tú, no de gobernado y gobernante, sino de seres humanos a seres humanos. Sabes que hay un tema que nos surge en estos días, cuando empiece el gobierno de Luis Abinader el 16, si Luis Abinader hace un buen gobierno, es posible que la población decida reelegirlo porque está habilitado para eso. Tendría solamente que modificar los estatutos internos de su partido y no sería mayor inconveniente. ¿Ustedes entienden que el PLD volverá a ser gobierno pronto, digo pronto en el 24, o tendremos que seguir viendo esa renovación del PLD, tal vez esperar que madure más? Es la meta que nosotros tenemos que ponernos. Y es por eso que la renovación del partido es tan importante para ser una opción de poder en el 2024. Y yo estoy seguro que el país va a valorar un PLD que, además de los logros que ha tenido en todos estos años, que son innegables, porque los números no mienten, están ahí, que además vea nuevas caras, que además vea mucho más jóvenes, mucho más mujeres en la política, que vengan con propuestas que hagan sintonía con el sentir de la población. Entonces, definitivamente es la meta que nos tenemos que poner, tenemos que trabajar duro para ello, pero estoy seguro que talento le sobra al partido. Y trabajo a lo interno, se pregunta, ¿hay resistencia? ¿Han sentido ustedes, además usted como joven, para poder llegar a donde usted ha llegado, tuvo que pasar abrir muchas puertas? ¿Hay resistencia de que la juventud pueda ponerse al frente del Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que resistencia al cambio siempre hay en toda organización, pero son unos grupitos pequeños. Yo puedo decir de verdad que lejos de encontrar resistencia, encontré muchos mentores en mi paso por la administración pública, gente que vio en mí esas ganas de cambiar las cosas y que me ayudaron a hacerlo, a poder canalizar toda esa energía, esa voluntad de servir a mi país. Y yo creo que ahora, en los tiempos que estamos viviendo, hay mucha conciencia de la necesidad de que el PLD salga rejuvenecido de este proceso. No quiere decir vamos a quitar todos los que están, porque no creo en el quítate tú para ponerme yo. Eso es algo que no podemos... Es una frase que oí de su padre. Su propio padre. Deben sacarme a mí, ya, que pongan a otro. En su caso es mucho más fácil porque se quiere ir. Es decir, que a lo mejor tenemos un candidato presidencial joven para el 2024 por parte del PLD. Y a diputados, y a senadores, y a alcaldes. O sea que, de verdad, señores, yo tengo la gran bendición de conocer el partido y de conocer las bases en todo el país. Y les puedo decir que está lleno de miles de jóvenes muy preparados, muy comprometidos, que tienen la firme convicción de hacer de su vida un servicio a la patria. Y si nosotros sabemos rescatar todos esos casos y ponerlo ya en la primera línea de liderazgo y en la segunda línea también, el PLD volverá a ser un partido que tenga mucho que dar a la sociedad dominicana, con esta combinación de la sabiduría de los años con la energía de la juventud, porque no podemos pensar solo en un grupo o en otro, no, yo creo que es buena la combinación. Mira, yo voy a hacértelo de forma personal, de tú a tú, como jovencito. ¿Aspirarías a un cargo electivo para el 2024? Es posible que sí, claro. No, pero no quiero ver este proceso como algo personal. Sí, no, para nada, porque yo creo que tenemos que dejar el caudillismo y tenemos que dejar este personalismo de los procesos políticos. Por eso, mucho más importante que yo y el cargo que yo aspire en el 2024 es el proceso del partido. Si soy yo, si es otro de los tantos jóvenes que he conocido, que me han acompañado, que he luchado junto a ellos, pues qué bien. Lo importante es que llevemos candidatos que representen esta nueva sociedad dominicana. Puedo ser yo, puede ser otro. Lo menos importante es la persona, lo más importante es el equipo. Y tenemos que volver a eso, a un partido que se vea de equipo, que no se vea como un líder todopoderoso que va a transformar milagrosamente a la República Dominicana. No, para nada. Ya no estamos en épocas de superhéroes, estamos en épocas de super equipos. ¿Están trabajando en la convención
del Todavía PLD? no, todavía. Estamos trabajando en cerrar el paso en el gobierno y luego pues entonces entraremos en los temas de la convención. Juan Ariel, de verdad que muchísimas gracias, primero por aceptar nuestra invitación, porque siempre traes temas interesantes y que sabemos que se puede. Yo soy de las que cree que cuando una figura llega a un sitio, si quiere hacer cambios significativos y positivos, lo has demostrado. ¿Cuánto tiempo tienes son 2 años? Yo tengo 7 años en En el gobierno central, pero en el Ministerio de Economía 1 año. 1 año, mira, y en Sí. 1 año hacer y lograr todo eso. No, y un Eso- año duro, de eso los deja cuales mucho. Duro. casi Sí. 6 meses de pandemia. Sí, Bueno, sí. entre elecciones, pandemia, luego Tormenta. cambio de gobierno, hemos tenido pocos meses, digamos, de total Ya, tranquilidad. mira, creo que la juventud ha ayudado, de verdad, para poder llevar Mía y del equipo, esta tormenta. y del equipo, porque insisto, todo el mérito al equipo que me ha acompañado. Se ha hecho mucho, se ha trabajado, todas las certificaciones, las leyes, los relanzamientos de los programas. O sea, de verdad que cuando vemos el trabajo, decimos, wow, y pudimos hacer tanto. Todo gracias a un equipo que trabajó de sol a sol por poder contribuir a la sociedad dominicana. Bueno, Juan Excelente. Ariel Jiménez, muchísimas gracias, ministro, por acompañornos esta mañana. Con él nos vamos a despedir. Tenemos unos cumpleaños antes Ay, de con cierto, Juan Ariel. Vamos a dos, celebrar los realmente. cumpleaños de Jorge Candelario, que es dominicano que vive en Estados Unidos y que la comunidad y la gente de ahí ya está celebrando sus 35 añitos. Y también a Christopher Castillo, que está cumpliendo 12 años. Sus padres le mandan felicitaciones, Pablo y María, en Brooklyn, New York. Ahí sí que para ellos nuestra felicitación, Juan Ariel, que pases un buen fin de semana y esperamos Gracias. verte pronto. Yo espero que tú nos traigas alguna información nueva en los próximos meses, que nos estén Renovada. hablando de todo eso, claro, porque ahora ustedes pasan a ser oposición. Así es. Y esa oposición tiene que ser una oposición constructiva para que la Ejemplar. gente no se olvide de que ustedes Así están ahí. es, Y los así cambios del PLD van a empezarse a ver desde allí, del tipo de oposición que ustedes van a realizar. Así que vamos a estar bien pendientes y vigilantes desde esta silla de lo que estén haciendo. Muchísimas Gracias, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con el que hemos estado compartiendo la mañana de hoy, cerrando este viernes social para todos ustedes. Nos vemos el lunes a partir de las 6 por aquí por Telecentro, Canal 13, Despierta RD, Telemicro Internacional. Yo se los digo, a mí a las 10, por el 5. Feliz día.